personas jurídicas, en el Código Civil y Comercial de la Nación, regula todos los aspectos generales de las personas jurídicas, que también van a estar reguladas por la Ley General de Sociedades, porque las sociedades son un tipo de persona jurídica privada. En el artículo 143 nos va a decir que la persona jurídica tiene una personalidad distinta de sus miembros. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los supuestos que expresamente estén previstos en este título y lo que disponga la ley especial. ¿Por qué una persona jurídica tiene personalidad? Porque la ley así lo establece. La ley dispone que son sujetos de derecho y que como tal se les reconoce personalidad. La personalidad de las personas jurídicas es distinta de la de los miembros que la componen. ¿Qué quiere decir esto? Los socios son distintos de la sociedad, por lo que los miembros de la sociedad, sus socios, no van a responder, en principio, por las obligaciones que la persona jurídica contraiga. Hay personas jurídicas públicas que se suelen regir por las leyes que las constituyen, y hay personas jurídicas privadas, ¿sí?, que se van a regular usualmente por sus estatutos. Las sociedades son un ejemplo de personas jurídicas privadas. El Código, ¿cómo las regula? En el artículo 141 nos va a definir qué es una persona jurídica. Les ponemos acá los artículos para que ustedes los puedan leer, son muy claros y sencillos. En el artículo 142 nos va a decir cuándo empiezan a existir. No todas las personas jurídicas existen desde el mismo momento, entonces por eso va a distinguir, pero la regla general es desde que se constituyen. Y como excepción, como el caso, por ejemplo, de las asociaciones civiles, desde que el Estado las autoriza a funcionar. A partir de ese momento existen. En el caso de las sociedades, desde que se constituyen. En el artículo 143, que habíamos antes, nos habla de la personalidad diferenciada de la persona jurídica respecto de los miembros que la integran. Y en el artículo 144, que vamos a ver ahora, nos va a hablar de la inoponibilidad de la persona jurídica. Bueno, comienzos de existencia, hay distintos procedimientos para poder constituirlos. En nuestro país se adopta el sistema de constitución libre, salvo que establezca algo en contrario, como en el caso de sociedades y consorcio de propiedad horizontal, en el que dispone que para que sean regulares se tienen que inscribir en el registro público. Y el sistema de concesión o autorización estatal, que mencionábamos antes, ejemplo, las asociaciones civiles. Se constituyen, pero necesitan la autorización del Estado. Las fundaciones, mutuales y cooperativas. Para su funcionamiento, las iglesias, confesiones o comunidades religiosas requieren una inscripción en el Registro Nacional de Cultos, pero el registro no es el que le otorga personería a estos credos. ¿Se ve movido o no? Bueno, después esperemos que en el video se vea bien para subírselos y lo ven tranquilos. La teoría de la inoponibilidad, que mencionábamos, está introducida en el artículo 143, lo que implica la consecuencia es que la persona jurídica no se confunde con la de sus miembros. La persona jurídica responde con su patrimonio a sus deudas. Es la persona jurídica la que celebra un contrato, ese contrato que celebró es la persona jurídica la que lo va a llevar adelante, la que lo va a ejecutar, aun cuando el representante de esa persona jurídica sea el que físicamente vaya a celebrar el contrato, vaya a poner su firma. Lo cierto es que es la persona jurídica la que a través de sus representantes se relaciona con terceros. Pero en cuanto a lo que es responder por la ejecución de ese contrato, va a ser la misma persona jurídica la que asuma sus deudas, la que ejecute el contrato. Entonces, esa es la regla, la persona jurídica siempre responde con su patrimonio a sus deudas. La excepción es cuando la persona jurídica se constituye con un fin y es usada con intención de violar la ley, el orden público o defraudar a terceros. ¿Qué es lo que autoriza la ley en estos casos? Desestima de su personalidad y desestimada la personería, las consecuencias de esos actos se les va a imputar directamente a los miembros de la persona jurídica. Como ven, ahí está el telón con esas dos manitas. ¿Por qué? Porque lo que hace es correr la personería jurídica para imputárselo directamente al socio o al representante que haya hecho este acto contrario a la ley, al orden público o con la intención de defraudar a terceros. Eso responde un poco, ahí preguntaba, perdón Florencia, preguntaba Carlos,
que él había entendido que la responsabilidad era subsidiaria e ilimitada. No, la persona jurídica en principio, como explicó Florencia, responde con su patrimonio, salvo que se utilice para fines distintos de los que fue creado, para defraudar. Y por ahí, Carlos, lo que pudo haberte confundido es que los administradores responden en forma ilimitada también frente a la sociedad y a los terceros por los daños que le ocasionen, y para eso también, ¿no? El administrador tiene que haber actuado fuera del objeto social, o utilizar la persona jurídica para violar la ley, o para algún fin distinto, pero la responsabilidad tampoco del administrador es ilimitada como principio general, sino que cuando utiliza la persona jurídica para perjudicar, digamos. No sé si eso te contesta un poco tu pregunta, y esto es importante que quede claro, ¿no? Porque justamente son muy pocas las personas jurídicas en donde la responsabilidad es ilimitada. Claro, eso es importante saberlo. Hay algunas personas jurídicas que sí prevén la responsabilidad ilimitada, son las menos, casi no se usan, pero sí existen en la ley, ahora las vamos a ver, en los que disponen que en caso de que no alcance el patrimonio de la sociedad para atender a sus obligaciones, van a responder los socios con su patrimonio personal. Pero son las excepciones. Por ejemplo, una de El las... artículo 160 es el que, Carlos, me parece que pudo haberte confundido, que habla de la responsabilidad de los administradores, que es ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, por los daños que por su culpa y en el ejercicio de sus funciones causen por acción u omisión. Estamos hablando de, hay culpa del administrador, acción o omisión, cuando la utiliza sabiendo que la está utilizando para un fin distinto del que fue creado, o bien cuando se extralimita también de lo que es el objeto. Las personas jurídicas tienen un objeto para el que fueron creados. Y el derecho no permite que esto se utilice para cualquier cosa, ¿no? Se utiliza, cada persona jurídica establece para qué se va a utilizar en el objeto de su creación, que probablemente veremos cuáles son las características que debería de reunir este objeto. Que en eso es buena la pregunta de Carlos, sobre todo nos ayuda a entender este artículo 143 de la teoría de la inoponibilidad. O sea, la sociedad, la persona jurídica va a responder siempre por sus obligaciones, no se confunde con sus miembros, no se confunde con sus administradores, salvo cuando realicen actos con intención de violar la ley, el orden público, defraudar a terceros, y también cuando sean contrarios al objeto para el cual esa persona jurídica se constituyó. En esos casos que va a ocurrir son de excepción, se corre la personería jurídica y las consecuencias de esos actos se van a imputar directamente a quienes llevaron adelante con su acción, con su decisión, ese acto contrario a la ley, a la moral, al orden público o mismo también al objeto de la persona jurídica. Entonces, eso es la teoría de la inoponibilidad. Órganos de la persona jurídica. Esto tenemos que tener presente que la persona jurídica actúa a través de sus órganos, ¿sí? Es una persona como la humana, con la diferencia que obviamente no va a tener estado, o sea, no se va a casar, no se va a divorciar, no va a ser soltera, pero sacando eso tiene los mismos atributos que las personas humanas. Y actúa a través de sus órganos. En las personas jurídicas está el órgano de administración, que es el que va a tomar las decisiones diarias del ente, va a gestionar al ente, el tipo de persona jurídica que sea. El órgano de representación, que es el que se encarga de vincular a la persona jurídica con terceros, de celebrar los contratos, de relacionarla con terceras personas. El órgano de gobierno, que es el órgano que toma las decisiones más importantes de la persona jurídica, por eso está en este dibujito está en rojo, el rojo vendría a ser la persona jurídica y todos los que la integran. Una vez que adoptan las decisiones, de acuerdo con el modo de tomar decisiones que prevé el estatuto o que dispone en la ley, esa decisión es de la persona jurídica, ¿sí? Por todo lo que decíamos de cuáles son las consecuencias de reconocerle personalidad. Una vez que esa persona jurídica actúa a través de sus órganos, administración, representación, gobierno, y esos órganos lo hacen en el ejercicio de las funciones que establece la ley y el estatuto de la persona jurídica, esos actos pasan a ser de la persona jurídica. ¿Sí? Esa es la principal consecuencia de reconocerle personalidad. Actúa a través de los órganos, que son personas físicas,
integrados por personas físicas, pero una vez realizados los órganos por esta teoría orgánica que tienen, una vez realizados los actos por parte de esos órganos, esos actos se consideran celebrados por la persona jurídica. Y finalmente el órgano de fiscalización, que es el que se encarga de revisar y controlar los actos de los otros 3 órganos y también con relación a terceros. Pensemos, por ejemplo, en cualquier persona jurídica que tiene que tomar la decisión de celebrar un contrato muy importante. ¿Qué órgano va a decidir celebrar ese contrato? El órgano de gobierno, ¿sí? Con las mayorías que establezcan. Si es una sociedad anónima, por ejemplo, en una asamblea ordinaria, se convoca a la asamblea para que todos puedan participar, y son esas condiciones para que la asamblea se celebre de manera válida. La asamblea sesiona, tienen el tema en el orden del día, lo votan y toman la decisión de celebrar un contrato con un banco, por ejemplo, de contraer un préstamo, imagínense. El órgano de representación es el que se va a encargar de ir al banco, es el que tiene la firma autorizada, va a firmar todos los contratos y va a llevar a cabo esa decisión que tomó el órgano de gobierno. El órgano de administración es el que se va a encargar todos los meses de verificar que se cumpla con el pago de ese préstamo. Y finalmente el órgano de fiscalización va a controlar que el órgano de gobierno en su momento haya tomado las decisiones de acuerdo con las mayorías y respetando el procedimiento legal, que el órgano de representación firme el contrato de acuerdo con lo que el órgano de gobierno le marcó, y que el órgano de administración cumpla cada mes con la gestión que le es encomendada. Pero lo principal, la persona jurídica actúa a través de... Bien, acá tienen en resumen todo lo que vimos antes: órgano de gobierno encargado de adoptar las decisiones que hacen al día del ente y comunica la voluntad de la persona jurídica a terceros, suscribe contratos de administración y representación, perdón. El de gobierno toma las disposiciones más relevantes del sujeto, las decisiones más relevantes del sujeto. El órgano de fiscalización vela por el correcto funcionamiento del ente y controla el resto de los órganos, en especial el de administración. ¿Cuáles son las personas jurídicas privadas que enuncia el Código Civil y Comercial de la Nación? Las sociedades, que además van a estar reguladas por la Ley General de Sociedades, que también está integrada al Código. Las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades y entidades religiosas son personas jurídicas privadas. En el caso de la Iglesia Católica es persona jurídica pública. Las mutuales, que están reguladas por la Ley 20.331, las cooperativas y el consorcio de propiedad horizontal. ¿Cuáles son los atributos de la personalidad? Como lo anticipábamos antes, los mismos que los de las personas humanas, a diferencia de que no van a tener estado. El nombre, el domicilio y sede social, a donde se le van a dirigir todas las notificaciones que haya para la sociedad, el patrimonio, el conjunto de activos y pasivos de esa persona jurídica, la duración de la persona jurídica y el objeto van a ser la capacidad, van a ser el atributo de la personalidad, capacidad. Duración, porque la persona jurídica vive el tiempo que hayan establecido en su contrato constitutivo o en la ley que la crea, y el objeto enuncia toda la actividad, todos los actos que válidamente esa persona jurídica puede realizar. Entonces, ambas dos van a formar el atributo capacidad. La duración y el objeto forman el atributo capacidad. Las sociedades en la ley 19.550 están definidas, la naturaleza jurídica, surge del artículo 2 y están definidas en el artículo 1. ¿Cuál es la naturaleza jurídica que dispone el artículo 2? Dice que son sujetos de derecho, como lo habíamos anticipado antes. Y el artículo 1 nos va a mencionar qué se entiende por sociedad. Si habrá sociedad comercial, habrá sociedad cuando una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. En el artículo 1 entonces define qué es la sociedad, y en el artículo 2 es el que nos va a decir
cuál es la naturaleza jurídica de esta persona jurídica privada llamada sociedad. Por hoy